Ok, entonces como vimos en esa presentación, el tema del año tiene que ver ¿con qué? Con el carácter del Señor. Y esta semana teníamos una tareita, leer unos capítulos, ¿cierto?, de Isaías. Bueno, para los que no saben, estamos estudiando el libro de Isaías y a través del libro de Isaías estamos viendo cómo es el carácter de Dios. Si es lo que creemos o es más o es menos. Entonces para eso hemos usado diferentes textos desde el principio, pero este mes especialmente hemos visto los no hay. Entonces el primer domingo en el capítulo 7 vimos que no hay peligro más temible que ¿quién? Que Él. En el capítulo 9 vimos que no hay un ejército más poderoso que ¿quién? Que Él. En el capítulo 11 vimos que no hay un gobierno más que justo que ¿quién? Ok. Y hace 8 días vimos que no hay rey más soberano que ¿quién? Ok. Y hoy vamos a ver que no hay enemigo más grande que Él. Entonces a través de este mes y de estos capítulos del 7 al 16 hemos visto algo del carácter de Él, ¿no? Que Él es poderoso, que Él es justo, que Él es soberano, que Él es temible. Pero hoy vamos a ver que Él es enemigo. Y entonces nos podemos poner a pensar, enemigo ¿de qué? ¿Cómo así? Luego Dios no es un Dios de amor, luego no es un Dios de misericordia. ¿Cómo así que Dios también es enemigo? Y entonces hace 8 días el pastor nos recordaba claramente que dentro del estudio de la Biblia y de la teología habían hombres que veían a Dios como el del Antiguo Testamento como el Dios malo, y en el Nuevo Testamento como el Dios lleno de amor. Y entonces que parecía que la Biblia estuviera escrita en el Antiguo Testamento de una manera y en el Nuevo Testamento fuera de otra. Y si vamos a leer los textos como hoy, pues pensaríamos que Marción, que es uno de los que dijo esas cosas, tiene la razón. Pero quisiera que viésemos por qué no hay enemigo más grande que Él. ¿Por qué? Y para eso vamos a estudiar entonces lo que continúa. Yo quiero hacerles una pregunta antes. ¿Leyeron Isaías 14:28 hasta el 16:14? ¿Lo entendieron? Sí, Susana, ¿la tienes clara? Susana dice que hay un juicio sobre unas naciones. Eso es lo que tú entendiste, que hay un juicio y que se cumple una, la otra no se cumple. Ok, bueno. Entonces vamos a leer Isaías 14, versículo 28. Pero antes de leerlo, quisiera que orásemos y le pedimos la guía al Espíritu Santo. Señor, en esta mañana de regocijo, en esta mañana de mucha alegría, en medio de este ambiente queremos darte las gracias, porque esa obra maravillosa que tú hiciste hace 2000 años la podemos disfrutar hoy y podemos venir ante tu presencia, y queremos pedirte que sea la guía de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos hable, que nos dé toda la luz que necesitamos de tu palabra. Permítenos ser sensibles a ella y permítenos estar dispuestos a escucharla, a escucharte a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Entonces vamos al texto que está en Isaías 14, vamos a leer del 28 al 32. Dice: en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrantado la vara del que te hiera. Porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora,
y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puertas, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Y bueno, cuando uno lee esta palabra tan fácil de leer, ¿cierto? Tan clara, entonces no queda más sino decir amén. Pero quisiera que compartiésemos un ratito esta palabra. ¿Y de quién está hablando de la palabra del Señor? ¿De qué pueblo? De Filistea. Muy bien, muy bien. Y nos habla de que en el año que murió el rey Acaz vino esta profecía. Tenemos entonces dos cosas claras: que esta profecía viene en un momento determinado, y que esta profecía va guiada hacia un pueblo. Ese pueblo es Filistea. Pero nos preguntaríamos nosotros, ¿quién es Filistea? Porque a Israel y a Judá la conocemos, pero a Filistea, ¿sabemos algo de quiénes son ellos? Pues bien, esos es un pueblo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham y lo dice que le va a entregar una tierra en la que fluye leche y miel, que es muy fértil, en esa tierra ya habitaban algunos pueblos. Esa tierra no estaba desolada. Lo más fácil sería llevarlos a un lugar donde fluya leche y miel, pero no haya nadie. Pero Dios no lo quiso así. Él les prometió un pueblo, una tierra, donde ya habían habitantes. Y parte de esos habitantes es este pueblo, Filistea. Y digamos que la palabra del Señor lo empezamos a ver cuando comienza la conquista de la tierra, porque la promesa ya estaba dada, faltaba la conquista. Entonces, cuando el pueblo pasa el río Jordán y se encuentra con que allá estaban los poderosos gigantes que habían hablado los 11 espías, y todos los pueblos que estaban allá, y que todos los pueblos que estaban en esa tierra eran guerreros, y este pueblo de Israel era un pueblo de esclavos, no de guerreros. Era un pueblo de personas que estaban acostumbradas a sus labores, a labores que les ponían a hacer, pero no la guerra. Y parte de lo que ellos dependerían entonces sería de Dios para conquistar la tierra. Y recordamos que lo primero que sucedió es que ellos le dieron 7 vueltas a Jericó el 7º día, y todas las murallas de Jericó cayeron. Y comenzó la conquista de la tierra que Dios había prometido años antes. Y ahí estaba Filistea. Estaba en el borde del mar Mediterráneo. El que encuentran ustedes ahí es amarillo, este es este pueblo. Y luego está alrededor de ese pueblo, dice Canaán, o sea, la tierra de Canaán, la tierra que los israelitas conquistaron. Y vemos ahí que están los jebuseos, y abajito hay un punto negro que es Jerusalén. Esa es la tierra que Dios les había prometido. Dentro de esa tierra entonces ahí estaba Filistea, ahí al lado de ellos. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí hablan de los amorreos, de los hititas, jebuseos, feretitas, heveos, y pues yo no puse más feos porque no me cabían más en el mapa, pero todos los que estaban ahí eran los pueblos que verdaderamente estaban en la tierra. Y en esta tierra es la que Dios obra, pero este pueblo filistea siempre hizo mucha opresión, y siempre se enfrentó al pueblo de Israel. Y han pasado muchos años, han pasado muchos reyes, han pasado muchos siglos, y Filistea sigue al lado de la tierra prometida. Y resulta que hemos visto
en las predicaciones anteriores, cómo Dios empieza a hablar de juicios a las naciones y el primer juicio es a su propio pueblo. Y vemos por qué y hemos visto a través de estos 14 capítulos anteriores, juicio también a Babilonia, a la misma Siria, que ni siquiera eran, escúchenme, ni siquiera eran imperios que se habían formado, pero Dios ya les conocía, Dios sabía cómo ellos se comportaban con los demás. Por eso es ese juicio. Y entonces hablamos hace 8 días de esa soberanía. Y hoy entonces estamos viendo acá, hablando de Filistea. Vino una profecía en un tiempo, a mí me encanta el tiempo, así como la geografía me gusta, y la historia es que hay un rey. Y el rey que se ha muerto es el rey Acaz. Este es un rey que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, quiero decirles. Este es un rey que a su propio hijo lo ofreció a otros dioses. Es un rey que desde el principio hizo lo malo ante los ojos del Señor. Nunca fue un rey dispuesto a escuchar al Señor. ¿Qué hizo Acaz? Pues Acaz levantó muchos lugares de adoración en todo el territorio que podemos ver que está ahí de Canaán, y dejó que el pueblo fuera tras esos dioses. Entre esos, por cierto, están los dioses de Filistea, que desde el principio los filisteos introdujeron dentro del pueblo de Israel para que ellos adoraran los dioses que ellos conocían. Dos cosas uno se pregunta: ¿por qué Dios, cuando les dijo que entraran a la tierra a los israelitas, les dijo que los acabara? Que acabara con todos los pueblos que estaban dentro. Uno se pregunta cuál es el motivo. Luego uno puede ver qué era lo que pasaba. La razón por la cual Dios les dijo al pueblo de Israel al pasar el Jordán que exterminara a todo ese pueblo, era porque esos pueblos les iban a desviar iban a desviar el camino que Dios quería. Este Acaz había hecho que Dagón, que es un dios de ellos, de los filisteos, Astarot, dios grande de los filisteos, y uno famoso, Baal-Zebub, que conocemos como Beelzebub. Ellos adoraban a Satanás verdaderamente, tenían sus figuras en todo el territorio. Y Acaz había permitido que esos dioses también migraran al pueblo de Israel, y no solo Acaz, sino el mismo pueblo de Israel buscó a esos dioses. Eso es una cosa que a Dios no le había agradado, por eso ellos habían recibido antes juicio, pero ahora no está juzgando al pueblo de Israel, sino que ahora hay un juicio, y es a Filistea. Cuando uno lee este texto y le dice: no te alegres tú, Filistea, por haberse quebrantado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá una víbora y su fruto será una serpiente voladora. Algo muy fácil de comprender, pero tiene dos ¿cómo les dijera yo? Una que es palabra de Dios a través del profeta Isaías, y otra que lo que estamos leyendo es poesía. Entonces para nosotros pues no tiene como así que culebra, víbora, fruto, serpiente voladora, ¿qué es esto? Esto es una forma poética en que Dios hablaba en la antigüedad. Pero quisiera que pensásemos en esto. Acaz, a pesar de hacer todo lo malo ante los ojos de Jehová, sí no había hecho algo, y era que él no se había doblegado ni había hecho ninguna alianza con los reyes asirios. Los reyes asirios ya dominaban el sector, eran conocidos por su crueldad, eran conocidos por su maldad, eran conocidos que cuando llegaban a un territorio lo poseían, expulsaban a todas las personas y los regaban por todo lado, y a nadie dejaban en el lugar, de tal manera que la identidad de las personas se perdía. Acaz, a pesar de hacer lo malo ante los ojos del Señor, nunca hizo pacto con Asiria. Eso hizo que sus vecinos, como Filistea, los amorreos, los heveos, de los que quedaron ahí, pero que fueron grandes, eso hizo que lo vieran con malos ojos a él.
Y entonces Acaz nunca hizo pacto con Asiria. Por eso no lo querían los vecinos. Todos los vecinos habían hecho para que los asirios no se vengan para este lado, entonces hagamos un pacto con ellos. A veces, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Parece que eso no es una estrategia de ahora, sino es una estrategia antigua. Y luego dice que se ha quebrado una vara del que te hería. Y resulta que uno puede especular pensando quién es esta persona. ¿Quién podría ser del que se está hablando? ¿Y cuál es la culebra? ¿Y cuál es la víbora? Porque entre otras cosas estas figuras que están ahí, que son bien llamativas, dice que la raíz de la culebra, saldrá ¿qué? Una víbora. En la familia de los reptiles ovidios, ofibios, ¿cierto? No anfibio, no. De la familia de las culebras, voy a poner de las serpientes, voy a poner, si antes de que Ovidio me ponga los ojos aquí encima, de la familia de las serpientes hay diferentes tipos de serpientes. Hay culebras, ellas muerden, algunas son venenosas, otras no son venenosas. Pero hay otro género de serpiente que son las víboras. Las víboras sí son venenosas, son mortales. Uno puede decir, ay, me mordió una culebra, no pasó nada, pequeñita, de 50 centímetros, pero me mordió una víbora, si no tiene el antídoto, tiene como 30 minutos para morir. Y fuera de eso hay otra serpiente que tiene otra forma, ¿cierto? Y es que voladora. Pregunto yo, ¿las serpientes vuelan? ¿Hay unas? No, el que vuela es uno cuando las ve, pero yo no he visto ninguna serpiente voladora, ¿cierto? Claro, pero quiero recordarles algo. Cuando la serpiente se acercó a la mujer y pasó lo que pasó por allá en el capítulo 3 de Génesis, ella recibió un castigo, la serpiente, y es que desde ese día se iba a arrastrar. Sin embargo, aquí habla de un fruto de una serpiente voladora. Es decir, quiénes son hasta ahora no lo tengo claro. Lo único que claro es que hay una vara que se ha quebrado y que esa vara hería a los filisteos. Y que por esa vara, porque la raíz de la culebra, porque la llama culebra, recordemos algo, es que cuando Moisés le dijo a Dios que cómo haría para que el pueblo, el faraón le escuchara, ¿qué señal? Y Dios le dio una señal, Dios le dio una vara. Y esa vara, cuando él la ponía y la soltaba, la vara se convertía en serpiente. Entonces, estas figuras son conocidas por aquellos que conocen esa historia. Entonces, de esa raíz de la culebra saldrá una víbora. Yo voy a dejar eso ahí para no especular. Lo único cierto es que en el versículo 30 le dice, hablándole a los filisteos, la profecía le dice: los primogénitos de los pobres serán apacentados y los necesitados se acostarán confiados. Y aquí viene el contraste. Eso le está diciendo Dios a través de Isaías. Pero mire lo que le dice a Filistea: mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que quede de ti. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios? Van a morir de hambre y van a ser destruidos. Eso es lo que es claro en el texto. Entonces, ellos tienen un juicio. Hasta el momento, ¿tenemos claro por qué es el juicio? ¿No? ¿No lo hemos hablado todavía? Ok. Fuera de que los va a destruir y van a pasar hambre, empieza a decirle algo. O sea, que hay un juicio sobre las personas. Las personas van a aguantar hambre y van a ser destruidas. Los que no se mueran de hambre, vienen otros y los destruyen. Pero dice así: aúlla puertas, clama ciudad, disuelta está por entero Filistea.
O sea que el juicio a Filistea no solo alcanza a las personas, sino también va a alcanzar a la tierra en la cual ellos están. Por eso le está diciendo que a las ciudades que clamen. Filistea no solo tenía una ciudad, tenía a Gaza, a Askelot, a Asdod, a Gat, que son muy familiares para nosotros, sobre todo cuando estudiamos 2 Samuel, 1 Samuel, que ahí es donde se la pasaba peleando con ellos David. Entonces, ellos les dice, clama, o sea, va a haber un juicio también sobre la tierra. Disuelta estás por entero, Filistea. Y le dice cómo va a ser que va a ser disuelta, porque como un humo viene del norte, ¿cierto? Y ni a uno solo faltará de sus filas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Versículo 30 le habla a una serie de personas que no son filisteos, porque está hablando de unos pobres que serán apacentados y de unos necesitados que se acostarán confiados. Pero en el 31 habla del juicio a esta tierra. ¿Y cómo será ese juicio? O sea que sabemos que viene un juicio a las personas. Ellas morirán de hambre y morirán destruidas. Vendrá. Ok. Parece que la forma en que está hablando sí tiene que ver el versículo 29 con la forma en que ellos van a ser destruidos. Y ahora también entonces tenemos que la tierra tendrá su juicio. Ya Filistea como tal no pasará. Y dice que, ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová, ¿qué? ¿Fundó a quién? Y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces ya vemos que hay su pueblo también será afligido, y que parece ser que alguien preguntará por ellos, pero ellos ya no están. ¿Quién sí va a estar? Sión, la ciudad del Señor. Y que ahí también les dice a esta ciudad, a Sión, que van a tener algunos afligidos del pueblo. Eso es lo que es puesto hasta ahora, es lo que dice el texto. De eso se trata. Pero quisiera que viéramos la razón por la cual es que Filistea recibe este juicio. Y es que, ¿qué es lo que hace Filistea cuando el rey de Acaz muere? Versículo 2. Ok. Entonces, viene un juicio sobre Filistea porque ellos se alegran de que el rey que estaba en contra de ellos, que no iba con ellos, ha muerto. Y eso es lo que al Señor no le gusta. Es algo que de pronto uno pasa desapercibido, pero los filisteos es la nación con la cual, luego de que la tierra ha sido conquistada, de que la tierra prometida, Canaán, ya lo tienen los israelitas, ya ha sido repartida. Recuerde que hay un tiempo en que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, el tiempo de los jueces. En este tiempo los filisteos habían introducido todos ya sus dioses al pueblo de Israel, ya estaban ahí, ya los habían llevado, en cierta manera los habían conquistado, y Dios levanta un juez llamado Sansón. Y este Sansón tiene un propósito. Dios le pone un propósito, es que acabe con el pueblo de Filistea, porque el pueblo de Filistea estaba dañando a su pueblo. Siempre hay una razón. Nosotros debemos buscar la razón por la cual Dios actúa de esa manera. En sí ellos habían sido enemigos del pueblo de Israel, enemigos de lo que Dios quería, enemigos de los planes de Dios, y por eso Dios levanta a este hombre. Y este hombre tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de él? Las filisteas. Y entre esa filistea hay una muy llamativa, Dalila. De ahí es que los antiguos decimos, usted cuando teníamos uno cuando era joven y se consiguió una novia que no era la iglesia, decía, usted se consiguió una filistea. De ahí es que sale el dicho de la filistea. Así que espero que todos, ninguno de nosotros tengamos una novia filistea.
Este hombre le dijo el secreto mayor que él tenía, de dónde era su poder. Y cuando él lo reveló, Dalila se lo contó a sus cómplices, y sus cómplices vinieron y le pegaron una peluqueada, yo creo que más bajita que la que yo tengo. Lo dejaron bien bajito y él perdió el poder. Pero los filisteos, ¿qué es lo que normalmente hacen las personas con sus enemigos cuando los capturan? ¿Qué hacen? Y nadie se da cuenta, y todo el mundo, y saben que es un gran enemigo. ¿Qué es lo que hacen todos? ¿Cómo, hermano? ¿Matarlo? ¿No? Ok, quisiera que tomaras apunte tú con tu novio, porque mira lo que quiere el suegro con los enemigos: inmovilizarlo, apresarlo, matarlo, ¿cierto? Los filisteos no se conformaban solo con eso, sino que ellos se burlaban. Le sacaron los ojos, lo pusieron alrededor de un molino a dar vueltas todo el tiempo, mucho tiempo, pasaban y se burlaban. Tenían una cualidad los filisteos, y es que se burlaban del mal del otro. Y habían pasado muchos años desde Sansón, y ahora muere Acaz, y ellos en vez de decir otras cosas, lo que piensan es, si fueran evangélicos dirían: gloria a Dios, se murió este enemigo, ¿cierto? Pero no eran. Ellos sintieron una gran alegría porque su enemigo, el que les estaba estorbando para sus planes, él murió. Esa es la alegría que ellos le dan. Ahora, para entenderlo mejor, la palabra de Dios interpreta la palabra. Entonces, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, quisiera que ustedes que tienen, los que trajeron Biblia, buscasen Segunda de Reyes 18. Y este texto nos va a dar un poquitito de luz a lo que está pasando. Los espero un segundo. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. O sea, hay un rey de Israel que se llama Oseas. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de ¿quién? Acaz, rey de Judá. Acaz muere, y cuando él muere, su hijo lo sucede al trono, como era siempre. Y este hombre se llama Ezequías. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años, o sea, era un tipo joven. Y reinó en Jerusalén 29 años. 29 años, y tenía 25, o sea que murió de 50 y muy joven ese tipo murió. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Mire en el versículo 3 qué hizo Ezequías: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, o sea que era del linaje de David. Quitó los lugares altos que su papá los había montado. Quebró las imágenes de Acera, de Dagón, de Baal-zebú. Todas las imágenes las rompió, los símbolos de Acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. O sea que este hombre Ezequías lo que hizo primero fue sacar la idolatría que estaba dentro del pueblo, sacó todo lo que quería y lo que había tenido, y todos los lugares altos de adoración. O sea, quitó allá el Monserrate, Guadalupe, y todo lo que tenían ellos lo quitó. Y dice versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. No esperó con nadie más, sino esperó ¿en quién? Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él antes ni después. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? ¿Confió en quién? Ok. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, o sea la ley,
Jehová estaba con él cumplía la ley, él agradaba al Señor, él hacía lo que Dios quería y Jehová estaba con él a donde quiera que iba, y fuera de eso de ñapa, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Su papá no había hecho pacto con Asiria, pues este hombre que estaba poniendo la confianza en el Señor, mucho menos hizo pacto. Jehová estaba con él a donde quiera que iba, prosperaba Ezequías. Se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Versículo 8. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora sí, no te alegres toda Filistea por haberse quebrado la vara del que te hería, Acaz. Ahora sí podemos leerla. Porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora. La culebra es ¿quién? Acaz. ¿Y quién es la víbora? Ezequías. Y dice, y su fruto será una serpiente voladora. Una serpiente que vuela es una serpiente que alcanza, que no hay nadie que quede vivo. Y eso fue lo que hizo exactamente Ezequías con el pueblo de Filistea, como lo acabamos de leer en Segunda de Reyes. No tenemos que forzar el texto porque gracias al Señor está, pero sí podemos concluir algo, y es que es Dios enemigo ante el regodeo. Busqué una palabra bien rebuscada para poder describir, porque quiero que nos la grabemos. Quiero que nos grabemos qué es regodeo. Regodeo es aquel que se alegra con el mal ajeno. Filisteos siempre se alegraban por el mal ajeno, siempre se alegraban por el enemigo que le fuera mal, siempre se alegraba. A Dios no le ha agradado esto, porque a veces cuando pensamos a Dios como enemigo podemos ver por cosas, no, pero es que si somos tan buenos, pero resulta que hay cosas en los seres humanos que a Él no le agrada. El regodeo lo detesta. Quiero decirles algo. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Yo les voy a decir, Filistea ya no existe. Filistea dejó de existir, porque su regodeo lo llevó a la extinción. Mientras que lo que Dios quería, su pueblo, sigue vivo hasta el día de hoy. Y quiero aclarar algo, por si acaso, por lo que he escuchado. La palabra filistea, que es palestino, significa invasor. No tiene nada que ver con los palestinos de hoy en día, aclaro, nada que ver, porque nos quieren vender eso. Filistea murió. Cuando la gente preguntaba, ¿y qué pasó con Filistea? El regodeo la acabó. Tenían un enemigo que no quería el regodeo, y es Dios. Y era testimonio a las naciones. Pero sigamos. Cuando vemos un texto así, nosotros a veces pretendemos como calificar los pecados. Y entonces los sexuales son los peores, porque esos se notan a veces, ¿cierto? Otras veces no se nota nunca. Siempre calificamos, para Dios no. Porque quiero decirles algo que tiene que ver con el regodeo. Y es que la ley está dividida en dos partes. La primera parte muestra el amor a Dios sobre todas las cosas, y la segunda, el amor al prójimo como a ti mismo. Eso, el prójimo puede ser mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos, pero también el prójimo son mis enemigos. Y ahí están incluidos. Son enemigos de Dios porque van en contra de su voluntad. Han tenido
más de 300 años para arrepentirse y reconocer que Dagón no es nadie, porque una vez pusieron a Dagón frente al lado del arca del pacto. Lo pusieron ellos porque el arca estaba bajito, y ellos pusieron un Dagón que es como un pescado que tiene la boca así abierta, así es Dagón. Y cuando amanecieron, fueron a verlo al otro día, Dagón estaba de rodillas ante la presencia del arca del pacto. Dios les había revelado su poder. Las plagas fueron para que el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, conocieran de Dios y conociera cada uno de sus dioses. Era vano. A esta filistea Dios se le había revelado. Eran tanto que ellos habían capturado el arca del pacto y la habían llevado a Kiriat Jearim, que era una ciudad de ellos, y conocieron y como que la irrespetaron. Y un día David dice: no, señor, el arca pertenece a nosotros, vamos a rescatarla. Y Dios la rescata. Conocieron, tuvieron la presencia del Señor, nunca lo reconocieron. Al contrario, de sus enemigos se burlaban. Solo quiero que guardemos esta palabra, regodeo, en nuestros corazones, porque luego vamos a ver otras cosas. Segunda, profecía sobre Moab. Ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche, o sea, verdaderamente esto es así. De noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se vestirá de ropas ásperas en sus calles, y en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshechos en llanto. Hezbón y el Ale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, porque lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará. Voy a leer hasta aquí para explicar algo. Ahora hay una profecía, y esta profecía es contra Moab. A diferencia de Filistea, Moab es una nación que tiene un vínculo con el pueblo de Israel. El vínculo está en que Moab nace como pueblo en la unión de Lot con sus hijas, en un incesto que hubo desesperado de sus hijas, que luego de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, las únicas personas que lograron huir fue Lot y sus dos hijas. Su esposa miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal, dice la palabra del Señor. Estoy solo recordando Génesis. Ellos huyeron y se metieron, como de hoy en día meterse a las cuevas de piedra, y ahí vivieron. Pero pasó el tiempo y sus hijas no conocieron a nadie, porque no había quedado nadie. Y para ellas era una maldición que no tuviesen descendencia. Entonces las dos hermanitas, grandes hermanitas, idean un plan. Y es así: emborrachemos a mi papá, y cada una de nosotros nos llegamos a él, y así tendremos descendencia. Fue así como le dieron vinito a Lot, y se embriagó, y entonces se llegó una de sus hijas y quedó embarazada. De ese momento nació Moab. Y luego volvieron y lo emborracharon, y la otra hermana se llegó a él, y de esa unión nació un hijo que se llama Amón. Moab es el hijo de Lot, y Amón son hijos de Lot y de sus hijas. De este incesto es que salen estos pueblos. No los juzgo, solo que estoy contando de dónde nacieron. Ellos tomaron entonces posesiones de tierras fértiles. Quiero contarles, tanto amonitas como moabitas cogieron tierras fértiles para ellos. Cuando llegaron los del pueblo de Israel, ellos, en vez de ayudar a sus
parientes lejanos, porque ellos descienden de Abraham, que era el tío de Lot, les dan la espalda, no los ayudan. Cuando ven que el pueblo enemigo, cuando ven que los cananeos, los heveos y todos esos fereceos que estaban ahí vienen en contra de ellos, ellos en vez de dar la mano, les cierran las puertas a los israelitas. No se las dieron nunca, conociendo. Pues ahora viene un juicio en los labios de Isaías de parte de Dios. Y les empieza a hablar, ustedes ven, fue destruida Ar de Moab, y luego Kir, y luego Bayid y Dibón, y habla de montes altos, pues al igual que todos ellos, entonces viene una destrucción. Y habla que toda cabeza será rapada y toda barba rasurada, y se vestirán de ropas ásperas, en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos. Quiere decir que cuando llegue esto, ellos van a, dentro de su manera de vivir, van a pedirle a sus dioses que los ayuden. Entonces se rapan la cabeza, se quitan la barba y bueno, hacen todas estas cosas para subir a los lugares altos. Y dice aquí que aullaban como guerreros, pero se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Quiere decir que eso no les va a servir de nada. Pero el versículo 5 dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años por la cuesta de Luhit subirán llorando, y por el camino de Jaronaín darán gritos de quebranto. Y mire lo que va a pasar en el versículo. Este 5 dejémoslo ahí, luego lo hablamos. 6. Las aguas de Ninrín serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños y todo verdor perecerá, porque las riquezas que hayan adquirido y las que hayan reservado serán torrentes de los sauces, porque el llanto que rodeó los límites de Moab hasta Eglaín llegó su alarido, y hasta Beer Elín su clamor. Las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores. Y dice así: leones para los que escapen de Moab y para los que sobreviven de la tierra. ¿Cómo les parece este juicio? Porque entonces ellos sufrirán gran dolor, pero no solamente el juicio es para ellos, también para la tierra que habitan. Las aguas del Ninrín serán consumidas, se secará la hierba, se marchitarán los retoños y todo verdor perecerá. Había en la antigüedad, en la época de ellos, los moabitas se caracterizaban por algo, y es que sus lagares donde se cultiva el vino eran lugares muy fértiles, tenían unas uvas muy especiales, entonces ellos se sentían grandes frente a todos los demás, porque pues ellos eran unos grandes fabricantes del buen vino de la zona. Entonces eso había traído sobre ellos mucha prosperidad. Pero ahora Dios les dice que sobre ellos, no solamente sobre ellos vendrá el juicio, sino también la tierra de ellos se va a secar. Y les enviará leones para los que se escapen de Moab y para los sobrevivientes de la tierra. O sea, si hay alguien que se salve de la destrucción que viene y de la destrucción de la tierra y quiera salir, los van a esperar ¿quiénes? Los leones. Quiere decir que el juicio que viene sobre Moab es total. Y les da un consejo en el capítulo 16. Enviad, porque aquí vamos a empezar a entender parte de lo que sucede. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Quiere decir que Moab, unos años anteriores, un rey de Israel se había llegado a ellos
y habían hecho que ellos le rindieran tributo a Dios. Pero pasó el tiempo y ellos ya no le tributaban al Señor, ya no llevaban sus corderos, ya no llevaban de sus frutos. Recordemos que todas estas cosas eran para la tribu de Leví. Yo también quiero aclarar algo. La tribu de Leví, las tribus de Israel eran 12, pero había una que no se fue dado tierra ni forma de subsistir, y es la tribu de los levitas, de los sacerdotes. Ellos vivían de las otras 11 tribus de lo que traía. Para eso se creó en sí el diezmo y las ofrendas, para el subsistir de aquellos que trabajaban, porque a veces tenemos otras cosas. Y aclaro, ellos también compartían eso, pero dejaron de hacerlo. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Lo dejaron de hacer, ahora tendrán que huir. Prepara un plan, le habla el consejo. Toma una decisión, mire cómo Dios los va llevando. Prepare un plan, Moab. Tome una decisión, extiende tu sombra como noche en mediodía. Pregunto yo, ¿eso es fácil? ¿Al mediodía hay sombra? Para nada, el sol cae de frente de tal manera que no hay sombra. Y ahí él les dice, pues si ustedes no quieren sufrir de esto, pues hagan sombra al mediodía. ¿Va a ser fácil o no? Ok. No, dice en medio, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. O sea que ellos escondían, la gente que estaba desterrada, los desplazados llegaban ahí y ellos los cogían y nunca salían. Y al que andaba errante nunca lo tenía. Entonces, ¿qué hacían con los vecinos que tenían necesidades? Los esclavizaban. Moren contigo mis desterrados, habla el Señor. Moren contigo mis desterrados, Moab. Sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador desaparecerá del país. Hay una promesa. Él le sigue hablando y le sigue pidiendo algo, y es que en vez de esconderlos, en vez de tenerlos con ellos, pues que los moren con ellos. No lo hacían. Recordemos que todavía en este texto no ha llegado el momento en que Israel, los asirios la desplacen. Se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Este versículo 5 es un texto que está dentro de este contexto, pero que parece que no es para esta época, porque se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. ¿Quién? ¿De quién está hablando este texto? ¿Podemos atribuírselo o no podemos atribuírselo al Señor Jesús? ¿Quién es el único que se ha sentado en el trono de David y que es reconocido? En medio de esa profecía sobre Moab está ahí. Como muchos otros textos, como el Salmo 22, como el Salmo 16, donde hay muchas cosas que está pasando fuera, pero Dios habla así. Como Joel dice, hemos oído de la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. ¿Cuál es la razón por la cual Dios está juzgando a Moab? Sí, quieren saber que la palabra que está ahí en hebreo para soberbia y para arrogancia y para altivez es la misma palabra. Es la misma palabra en el hebreo. Quiere decir que lo que quiere sobresalir y lo que sobreabunda en el pueblo de Moab es su soberbia, su orgullo. Y fuera de eso, sus mentiras. Es un pueblo muy orgulloso y es un pueblo mentiroso. Dice,
como ustedes son así, versículo 7, el por tanto es un término de conclusión, aullará Moab, toda Moab aullará, en gran manera, abatidos, gimiréis por las tortas de uvas de Kir Haseret, por los campos de Hezbón fueron talados, y las vides de Sidma, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, que habían llegado hasta Jazer y que se había extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas hasta más allá del mar, por lo cual lamentaré con el lloro de Jazer, por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas. Hezbón y el Ale, porque sobre tus cosechas y sobre tu vendimia caerá el grito de guerra. Entonces aquí habla el Señor y habla clarito. La razón por la cual ellos serán juzgados es por su orgullo, por su mentira, por su injusticia frente al necesitado. Es lo que les está hablando. Y les va a decir que se enorgullecen de sus campos, pues van a ser talados. Se enorgullecen de sus vides, pues van a ser pisoteadas. Todos sus sarmientos generosos, o sea, toda su cosecha va a ser pisoteada, hasta más allá del mar, por lo cual lamentaré con el lloro. Y entonces el Señor también dice algo, ¿saben? Es que a pesar de que se esté llevando este juicio a él, lamentaré con el lloro de Jazer, por la viña de Sidma, te regaré con mis lágrimas. Su juicio llega, pero a él le duele juzgarle. Solo quiero mostrar esto, porque cuando ellas hablan de Dibón y de todos, está hablando de los 4 puntos cardinales del reino de Moab. Y todos los puntos quiere decir que todo ese reino va a ser juzgado por el Señor. Y entonces el Señor se convierte en un gran enemigo de Moab. Así como se convirtió en un enemigo de Filistea, así está con Moab. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Mire, su tierra también será juzgada. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, ya no va a haber sus vides famosas. No pisará vino en los lagares el pisador, ya no habrá más uvitas para el vino. He hecho cesar el grito del lagarero. O sea, ya no va más. Por tanto, mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab. Esto es poesía. Y mi corazón por Kir Haseret. Y cuando aparezca Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, de nada le valdrá. Quiere decir que ellos van a acudir a sus dioses. Ya no pueden acudir a lo que tienen, sus tierras. Entonces, como no las tienen, ahora van a acudir a sus lugares altos, a sus dioses, que son famosos. Sobre todo uno, Quemos, que es el dios que más adoran ellos. Y que se han infiltrado tanto también dentro del pueblo de Israel, que a ese dios fue que Salomón quemó incienso a Quemos. Porque también, al igual que Sansón, su corazón por las filisteas, también por esa moabita que lo llevó a quemar. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la soberbia? ¿Dónde está la arrogancia? Ahora, ¿cómo van a ser después de ser juzgados por Dios? Serán pocos, pequeños y débiles. Entonces podemos concluir que el enemigo, que Dios es enemigo ante el orgullo y la mentira. ¿Saben una cosa? Como vemos hablando de él, cuando hablaba de sus sentimientos con las personas, no es que se goce en el juicio. Él siente,
Él llora, vibra por dentro, pero tiene que hacerlo porque él es enemigo de su orgullo y de su mentira. Dos cosas: tanto el pueblo de Moab como el pueblo de Filistea tienen algo en común, es que su pecado sobresale, es que su pecado sobreabunda. Y cuando yo veía esto y decía, ¿para qué me sirve todo esto? Pues solo pensaba en cuánto tengo de Filistea en mi vida. ¿Cuánto soy yo de regodiento? Cuando me gozo, cuando los que no piensan como yo les va mal. Cuando me gozo con todos aquellos que me hacen daño y les va peor. Y gloria a Dios, decimos muchas veces, cuando el mal a nuestro enemigo llega. Por fin llegó la justicia de Dios, es que tarda, pero llega porque llega. ¿Cómo nos verá Dios? Cuando él subido en el madero y vio a sus enemigos que lo estaban colgando y lo estaban acusando cuando él era inocente, y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él, en contra del regodeo, no se gozó, no los miró y dijo, pobres ignorantes, no saben a quién están matando, soy Dios. No, pidió perdón por ellos. Porque si hay algo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Si hay algo que nos hace enemigos de Dios es el pecado. Porque en otro tiempo éramos enemigos, dice la palabra, cuando practicábamos tales cosas, tales pecados. Pero se nos olvida por qué seguimos a Cristo y nos llenamos del pecado y nos enorgullecemos, que es lo peor, y nos creemos más que los demás. Pobres, estos no son elegidos, pobres ignorantes, no son escogidos, son unos pecadores, son unos ignorantes que no conocen. Dios no actúa así. ¿Y saben algo? El orgullo, la altivez, la arrogancia que tenía Moab, Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Él, siendo Dios, se humilló, se hizo como nosotros, unos pecadores, y se subió al madero y no se bajó. ¿Dónde está el orgullo? ¿No ven sino la humildad? ¿Cuánto tenemos de Filistea en nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos de Moab? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos con el prójimo? ¿A quién acudimos cuando tenemos problemas? ¿Dónde está la confianza que tenemos? ¿Dónde? ¿Está en Él? ¿Dónde está la esperanza? ¿Está en Él? ¿O a dónde acudimos? ¿A mi amigo? ¿A mi amiga? ¿A mi hermano? ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿Al que me presentó a Cristo? ¿O acudo a Él? ¿A quién acudo primero? Sí, Dios es el peor enemigo contra el pecado. Ama al ser humano tanto que dentro de él vibra siendo espíritu, como el arpa vibra de dolor por nuestro pecado. Ingrid decía que estaba sorprendida, y también Patricia, que me contó hasta las 2 de la mañana, que estuvieron ahí recordando la resurrección. ¿Cuánto tenemos nosotros realmente? No como religiosos, porque pensamos que vamos a la iglesia y también, ¿saben qué? Nos volvemos religiosos, muy religiosos, y nos volvemos soberbios porque somos los hijos de Dios y nos creemos más que los demás. ¿Cuál es tu denominación? Porque la mía hace esto. ¿En dónde vas? ¿Cuánto habla? ¿Cuánto predican? ¿Dónde está el orgullo en nosotros? No debería estar el orgullo en nosotros. Debería vivir la humildad, el deseo de morir
por el otro para que viva. Cuando yo leo este texto, entiendo la ley, entiendo por qué la dio, entiendo el gran amor que Él tiene por nosotros. Pero cuando veo a la cruz, veo la gracia de Él sobre cada uno de nosotros, para que el pecado no sobreabunde. ¿De quién es la tierra? Él la hizo. ¿Por qué juzgamos a Dios muchas veces diciendo: uy, pero cómo va a sacar a esos filisteos o a los amorreos y a todos esos feos que estaban ahí? ¿Por qué? Porque la tierra es de Él y Él la da a quien plazca. Sin embargo, en todo esto me llama la atención cómo Él les lanza la forma de llegar a Él. Nosotros tenemos una ventaja sobre Moab y sobre Filistea, y es Cristo Jesús, a quien celebramos. Y para muchas cosas somos católicos, pero creo que más alegría le darán a ellos la resurrección que muchos de nosotros, que cuando venimos al templo ni siquiera nos paramos a adorar al que es digno de gloria y de adoración. Dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab. ¿Cuál será nuestra sentencia? ¿Cuál será nuestro juicio? 1, 2, 5. ¿Cuánto esperará el Señor para que dobleguemos nuestros corazones ante Él? Para que nos arrepintamos como Él quiere que nos arrepintamos, para que vivamos una vida de santidad. Para eso Él murió en la cruz, para que seamos sus hijos, santos y sin manchas, no para vivir llenos de orgullo y vanidad. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos que ella llegue a nuestro corazón, ¿sabes, Señor? ¿Cuánto tenemos que esperar a que tú nos hables y nos hables y nos hables de lo que esperas de nosotros? ¿Cuánto, Señor? Hoy quebrantamos nuestros corazones delante de ti. Reconocemos que tenemos mucho de Moab, reconocemos que tenemos mucho de Filistea en nuestra vida, y tu misericordia es tan grande que no nos alcanza este juicio que nos merecemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer la vida, vivirla como queremos nosotros y no como tú anhelas. Porque vivimos dentro de Canaán como moabitas y filisteos. Tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos alcanzó, tu amor nos alcanzó. ¿Cuánto te alcanzamos nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra gran soberbia, en nuestro gran orgullo, en nuestra gran mentira? Porque disfrazamos corazones llenos de pecado por santos, porque venimos un domingo. Perdónanos, Señor. Nos has venido hablando y hablando en Isaías, y hablando de lo que te agrada y lo que no te agrada a ti. Permítenos escuchar tu voz a través de tu palabra. Permítenos escucharte como no te escuchó el pueblo de Israel, como no te escuchó el pueblo de Judá, como no te escuchó Moab, como no te escuchó Filistea, como no te escuchó Edom, como no te escuchó Siria. Permítenos escucharte. Permítenos llegar delante de ti con corazones verdaderos, que sientan tu dolor por el pecador, que sientan tu dolor por el pecado que sobreabunda. Ayúdanos, oh Señor, a ser los instrumentos como Isaías, portadores de mensaje, de juicio, de esperanza, de amor, de misericordia, que es el mensaje que debemos llegar
con aquellas personas que no te conocen, Señor. Hay mucho trabajo por hacer y estamos durmiendo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Que la consigna de nuestra vida sea el amarte a ti sobre todas las cosas y amar al enemigo que nos cuesta tanto, Señor. Amén. Yo quisiera que nos colocáramos en pie. Y con reverencia le diéramos un aplauso al Señor. Yo les digo cuándo. Pero que este aplauso lo hagamos conscientes que su resurrección nos dio la victoria sobre el pecado, que su resurrección nos dio la oportunidad de ser hechos verdaderamente suyos. Aplaudamos. Señor, para ti sea toda la gloria, toda la honra de cada uno de nosotros los aquí presentes. Porque si respondimos a tu llamado fue por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te amamos, Rey. Amén. Ahí Tinto.